¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Política. Pasó el balotaje, bueno, pasaron todas las elecciones que tenían que pasar. Viene lo más complicado ahora, que es gobernar, tanto para el nivel nacional como el nivel provincial, como el nivel local, con todos los desbarajustes que ha habido en la economía en el último tiempo, en los últimos 4 años, 8, 12, creo que de 2007 para acá ha venido el país, 2007, 2011 para acá, ha venido el país en un franco retroceso y bueno, y ahora se empieza a notar. Yendo al ámbito local, es el último programa que tenemos antes de la asunción de Pizano. Todavía no está definido cuándo va a asumir el intendente, tendría que ser el domingo. Ahora, va a asumir el domingo un intendente que ya es intendente y se tiene que dejar el lugar. Bueno, veremos si termina asumiendo el domingo o cuándo. Lo cierto es que el domingo es el día en que Pizano vuelve a ser intendente y reelige el mandato por 4 años más después de la elección de octubre pasado, que lo vio ganador por sobre Juan Carlos Morán por 331 votos. Un Pizano que, si bien se habla de que va a haber cambios, hasta ahora no los ha habido.
algunos empiezan a renunciar a través de redes sociales o se da a conocer a través de redes sociales. Uno es Willy Fernández, por ejemplo, que duró apenas, no llegó a los 2 años en la dirección de producción, que reemplazó, recordemos, a Lorena Carona, fue candidato a concejal en 2021 y a partir de ahí empezó su participación después vinculado al departamento ejecutivo, y después se habla de algunos otros cambios. ¿Cuál es el tema? No generar falsas expectativas. ¿Por qué? Porque hay mucho, esto la gente no lo sabe y no tiene por qué saberlo, hay mucho integrante del departamento ejecutivo que es planta permanente. Entonces, no es que se van de la municipalidad, dejan el cargo, porque se habla, por ejemplo, de que Eduardo Vidarte dejaría de ser el director de, era obras sanitarias, ahora estaba en otra área, dejaría eso, pero volverá a obras sanitarias, a su lugar de pertenencia. Otro caso es el de Lucas Escurra que aparentemente tiene ganas de dejar la Secretaría de Obras Públicas. Veremos, este anuncio de Milei de que las obras se van a paralizar y demás, creo que lo terminó de definir Lucas Escurra, que tiene decidido no seguir. Veremos si es a partir del 10 de diciembre o cuándo, pero Lucas Escurra también es planta permanente. Me parece que si no sigue en la Secretaría tampoco seguiría y renunciaría a esa planta permanente. Veremos qué hace Lucas Escurra después. Se habla de que Arturo Martín tampoco seguiría, que estuvo en Parques y Jardines, o lo que era Parques y Jardines antes, ahora en Seguridad Vial, pero también me parece que es planta permanente. Por lo tanto, esto de que se van un rato, porque no se terminan yendo del municipio. A eso es a lo que quiero apuntar. ¿Que hacen falta cambios? Sin duda que hacen falta cambios para darle un refresco a la gestión. El tema es que el intendente siguió siendo el mismo después del triunfo de las elecciones de octubre y no hubo cambios. Veremos ahí cómo se negocia entre Pisani y Balibuca para ver quién es el que termina poniendo a determinado funcionario. En Bolívar somos pocos y nos conocemos mucho, sabemos a quién responde fulanito, o a quién menganito, o a quién perenganito. Entonces, en base a cómo se vaya armando el Ejecutivo, veremos qué es lo que termina sucediendo después. El Consejo Deliberante que cambia, el Consejo Deliberante que va a cambiar ya a partir del 10 de diciembre también, con la asunción de Pisano. Se despidieron algunos, no todos, de los concejales salientes. Tenemos por lo menos la despedida en esa sesión que hubo, la despedida de algunos de los concejales salientes. Creo que Patricia Oroz se despidió, Ana María Natielo y no sé quién más, algún otro se despidió. Lo cierto es que se están yendo entre 5 y 6. Hay que ver qué pasa con Beorlegui. ¿Qué pasa con Beorlegui? Porque Beorlegui está quinto y renovaría si Balibuca sigue en el Senado. Vamos a ver qué hace Balibuca. Nos acercamos a un montón de cuestiones que tienen que ver con las definiciones políticas y con todas estas presunciones que ha habido en el último tiempo respecto de qué va a hacer Balibuca, cómo se va a armar el Ejecutivo, quién lo va a armar y demás. Las últimas horas han tenido problemática entre los empleados municipales y el departamento ejecutivo por el no pago de las horas extras. Hay horas extras que se pagaron, que en algunos casos se dice que abultadamente, que casi en algunos casos es hasta imposible haber realizado si uno trabajaba las 24 horas en el día, no le alcanza, tienen régimen de 6 horas, por lo tanto tendrían que trabajar las otras 18 horas a valor hora extra, y así a muchos no les alcanzaría con ese valor para llegar al monto. Todo esto y este sinceramiento que va a haber en la economía repercute en el orden local. Por lo tanto, ahora las horas extras se van a caer, les van a pagar estas seguramente, se comprometieron a pagarlas esta semana, pero las horas extras se caen, que eran una composición en negro, de alguna forma, de el sueldo bolsillo, ¿sí? Porque el básico anda en 150 más o menos, 150.000 pesos. Por lo tanto, veremos, porque cada vez que hay un ajuste se caen todos los contratos, esos contratos de los talleristas, de esto, del otro, esos se terminan cayendo. Veremos qué pasa con esos contratos también. No se vienen tiempos fáciles en el municipio,
Pisano tiene 4 años más y no va a tener más, porque acá hay una cuestión que es muy clara. Pisano no tiene reelección con la ley como está hoy. Por lo tanto, Pisano son sus últimos 4 años y a buscar otro lugar. O se va a la casa, o empieza a hacer algo en lo privado, o busca una salida a un cargo ejecutivo provincial, ejecutivo nacional, dependiendo de quién está arriba, o un legislativo en el orden provincial o nacional también. Esa es otra de las salidas. Pero bueno, de a poquito nos vamos acercando a una fecha clave, que es el 10 de diciembre, donde vamos a saber qué es lo que va a pasar, porque todavía tenemos un montón de conjeturas por hacer. Muchos hablan, pero pocos tienen certezas, y hay, en cierta forma, en cercanías del intendente y también del senador provincial Eduardo Balibuca, algo muy calladito. O sea, se habla de que va a haber cambio, nadie sabe quiénes van a ser los nuevos, etcétera. Bueno, veremos con qué nos sorprenden a partir del 10 de diciembre, si es que nos sorprende, ojalá que gratamente. Consejo escolar se define esta semana. Consejo escolar que tiene a Ochoa, a Zapetini y a Mercedes González, exactamente. Mercedes González, que vuelve después de haber sido presidenta. Son los 3 que se incorporan. Se va Mauro Pérez, se va también Luengo y se va Benier. Por lo tanto, van a quedar 3 y 3. Se habla de que la presidencia quedaría para Rosana Sánchez. Veremos qué es lo que ocurre. Rosana Sánchez de Unión por la Patria, Frente de Todos, etcétera. Esto va a ser en esta semana. En esta semana deja el mando Mauro Pérez, que recordemos renunció a la lista. Por eso, si no hubiese sido consejero en lugar de Zapetini, posiblemente hubiese sido otra vez presidente. Veremos a dónde termina, si vuelve a asuntos docentes o si termina cobrando algún otro cargo en algún otro nivel. Mauro Pérez, que dejará la presidencia esta semana, acto que veremos dónde se hace. El último creo que se hizo, o los últimos se han hecho en el Cine Avenida. Eso es lo que le queríamos decir de la parte política, no hay mucho más para decir. La primera nota que tenemos del Hablemos de Política del día de hoy tiene que ver con la despedida de algunos. No se despidieron todos, no sé por qué. Antes era como un de estilo despedirse cuando uno se iba del Consejo Deliberante. Bueno, se van algunos concejales, algunos se despidieron y los tenemos. Suponiendo que era la última sesión ordinaria, que no es así, intuyo que hoy es el último día como concejal, después de 4 años de ardua tarea, de asumir esta banca con gran expectativa. Termino un proyecto que fue muy importante. Tenía grandes expectativas, grandes ilusiones. Resolví en lo personal y en lo familiar que estaba bueno que alguien de la sociedad, una persona común, se involucrara en la política y pudiera cambiar algo. Quería dejar un mejor lugar para mis hijos, para mis nietos. Transcurrieron muy rápido estos 4 años. Los primeros con gran incertidumbre, todo un aprendizaje, una pandemia, tratar de traer a esta banca y a este recinto las inquietudes de los vecinos, las necesidades, pelear por los derechos que por momentos parecían ser cercenados, que hubo que pelear contra el miedo, contra el encierro, contra un gobierno que decía cuidarnos, pero parecía que nos quería controlar. Y trayendo todas estas cuestiones con convicción y con responsabilidad, aunque a veces esto no se entendió y quisieron hacer creer que era todo lo contrario. Pero bueno, mi última ponencia en este recinto no pretende ser lacrimógena, sino esperanzadora. Pasaron cosas muy buenas, conocí a gente maravillosa, así que agradecer a mis compañeros de banca, en principio, que hemos ido creciendo y nos hemos ido fortaleciendo a pesar de nuestras diferencias, siempre pensando en el bien común.
a mi familia, que a pesar de haberme dicho que este era un trabajo que no me iba a traer demasiadas alegrías, me apoyaron, me contuvieron y me alentaron cuando a veces la desazón y la desesperanza me embargaban. Agradecer a Juan Carlos Morán, que hace 4 años me eligió para ocupar esta banca, a mi partido, a la coalición cívica, que tienen como bandera la honestidad y la transparencia, y son valores que no solo traje aquí al recinto, sino son los que guían toda mi vida. Es muy difícil pensar el futuro, siempre en este país ha sido incierto, pero ojalá, y es mi ferviente deseo, que las cuestiones mejoren, que desde este lugar se pueda seguir peleando por mejorar el medio ambiente, tema que hemos traído en repetidas oportunidades al recinto, que se cumplan las leyes, que no se sigan promoviendo los basurales, que se ordene un poco esta cuestión, que se pida ayuda y se efectivice la colaboración de todos los ciudadanos que podríamos participar activamente y mejorar esta cuestión. Que se informe con claridad y con transparencia. Hoy, lamentablemente, todas las cuestiones que tienen que ver con mostrar cuestiones que le interesan al ciudadano han sido rechazadas, y que estas palabras no sean parte de discursos, sino que realmente se puedan llevar a la práctica. Que no reine el miedo ni la desesperanza, que la educación pública sea verdaderamente una educación para todos, que no solo sea una foto linda para las redes, que se pueda seguir trabajando y mejorando el servicio de educación pública, que los alumnos que no tienen la posibilidad de irse de esta ciudad, de irse afuera para estudiar y tienen que quedarse en esta ciudad, lo puedan hacer con tranquilidad y no con el temor de que los docentes, porque no reciben sus salarios en tiempo y forma, no quieren venir a dar clase o no entregan las notas a los alumnos. Y que las prioridades realmente sean esas prioridades, que los fondos públicos que se recaudan con el aporte de cada uno de nosotros se inviertan en lo que verdaderamente importa y que no se utilice para hacer clientelismo y comprar voluntades. Ojalá que este país, que tiene casi la mitad de los habitantes en la pobreza, pueda mejorar. Deseo fervientemente que eso pase. Ojalá también la salud pública, tema que hemos traído recurrentemente al recinto, pueda dar respuesta a todos, y que no nos quede esta sensación de que hay dos realidades, una la que ve el oficialismo y otra la que vemos y nos comunican los vecinos cuando con tristeza plantean algunas inquietudes. Así que, bueno, que la democracia siga girando, como dice el dicho, ¿no? Que se fortalezca, que no solo sea una palabra, que no se persiga, que no se acose a la gente que tiene otra ideología, que si hay leyes que se cumplan, que los medios no se tengan que quejar porque le sacan la pauta, que le saquen los beneficios a quienes tienen ideologías políticas diferentes. Ojalá esto suceda, es mi más ferviente deseo. Han sido 4 maravillosos años que me han ayudado a crecer mucho y a conocer mucho de la realidad de los vecinos de Bolívar. Gracias a mis compañeros, seguiremos trabajando juntos. Gracias, señor presidente, por todos sus consejos. Gracias a los secretarios. Gracias. Ya nos volveremos a ver. Creo que me he despedido varias veces a lo largo de los años, pero esta vez sí es la última vez, es la verdadera despedida. Me ha tocado, bueno, sin pensarlo, estar desempeñando estos 2 últimos años una suplencia. He estado muchos años en el Consejo Deliberante y ha sido siempre una experiencia muy valiosa para mí, muy positiva. Me ha tocado estar en el oficialismo, también en otras oportunidades en la oposición,
pero siempre muy consciente de que nuestra función es legislar. Y legislar no es tarea sencilla, señor presidente. Y a veces, tal vez la sociedad o la comunidad espera del Consejo Deliberante acciones que no son propias del Consejo Deliberante. Nosotros tenemos que legislar. Y es un largo aprendizaje aprender a legislar, que lleva su tiempo, y tal vez a quienes están más acostumbrados o tienen más inclinación por una función ejecutiva, a veces no llegan a encontrar el gusto a esta tarea. Ha servido todos estos años que he estado en la función legislativa para compartir con concejales de mi propia bancada, de otras bancadas opositoras. A todos tengo que agradecer sinceramente, porque de todos siempre se aprende, del compañero y del opositor, de todos se aprende. Siempre nos llevamos algo que nos enriquece, que nos permite seguir creciendo. Y sobre todo el orgullo de ejercer ciudadanía desde la función de concejal. Estamos al servicio de la comunidad, a veces podemos escuchar mejor las demandas de la comunidad, otras veces no tanto, pero siempre nos guía a todos. Quienes estamos acá, seamos oficialistas o no oficialistas, a todos nos guía el deseo de servir a la comunidad. Y cada uno lo hace desde su lugar, de su historia, desde su espacio político, y apostando siempre a la construcción de la democracia. Yo, por mi historia, por mi edad, he vivido épocas en que el Consejo Deliberante no existía, estaba cerrado, porque teníamos dictaduras, teníamos gobiernos militares, y no se consideraba que el pueblo debiera estar representado por sus legisladores. Tenemos que valorar con todos los efectos y virtudes que podemos tener como concejales o que puede tener el cuerpo deliberativo. Verdaderamente es un órgano de la democracia y hay que cuidarlo. Me ha tocado a lo largo de los años compartir con gente de distintas generaciones. Soy la más antigua y la más anciana del grupo, pero puedo decir que realmente es un placer, es un gusto compartir con gente joven. Uno aprende y se renueva y tiene que adaptarse a los cambios y a los tiempos. Yo empecé en el Consejo Deliberante hace casi 20 años. Era muy distinto el funcionamiento, la estructura. Los cambios se van dando porque están los cambios en la sociedad, pero realmente hay que saber adaptarse. Y esa es una cuestión que agradezco yo a la vida política, a la participación política y especialmente al desempeño de una función legislativa, que uno aprende a leer los tiempos, a hacer una adecuada lectura de los tiempos y a adaptarse y a conocer realidades que tal vez si no estuviéramos en este lugar no las conoceríamos. Así que mi más profundo agradecimiento a mi espacio político, el Frente de Todos, que hoy se llama así. He pasado por distintas denominaciones, Marcelo se debe acordar, pero siempre representando y con orgullo a un espacio político popular y siempre desde el peronismo. Así que muy agradecida por quienes me acercaron a la política, el doctor José Buca, Vali Buca, y agradecer también a Marcos Pisano, que han confiado en mí para esta tarea legislativa. Y profundamente agradecida también a mis compañeros de bancada, a usted, señor presidente, al secretario político, a Leo, y fundamentalmente a Marcelo
mi alumno, pequeño en la escuela primaria, y la vida quiso que nos encontráramos y compartiéramos este espacio. Realmente he aprendido, yo fui su maestra, pero él me enseñó a mí, he aprendido mucho de él en esta tarea legislativa. Agradezco también al periodismo, a la prensa, al canal, que siempre nos han acompañado, al personal que se ha ocupado de la amplificación, al personal administrativo, a todos, a nuestra secretaria de bloque, a Daniela, que para nosotros es un puntal muy importante. Así que tengo no más que palabras de agradecimiento, y mi visión es profundamente esperanzadora con respecto a nuestro país, al destino de la Argentina. Hemos vivido momentos muy difíciles, pero sigo confiando en el pueblo, sigo confiando en las instituciones. A todos, muchas gracias. A mí me gustaría tocar un tema, también quiero despedirme de esta función, pero antes me gustaría mencionar que hoy es 15 de noviembre y que el día 19 de noviembre se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Carlos Belomo, y que este prócer, este héroe bolivarense, fue tratado en una ordenanza que se presentó desde este bloque para que la conmemoración, el acto de conmemoración que siempre realizamos desde el partido al cual represento, la Unión Cívica Radical, dejara de ser una conmemoración partidaria y pasara a ser una conmemoración que realmente se merece Juan Carlos Belomo, que es por el Partido de Bolívar y organizada por la Municipalidad de Bolívar. La verdad es que, bueno, estamos a muy pocos días, todavía no nos han llegado las invitaciones correspondientes. Recordar que era un acto en donde se prevé que no solo participe la institución municipal, sino que participen las Fuerzas Vivas de Bolívar, las instituciones, las escuelas portando sus banderas. Así que nada, por ahí un llamado al Departamento Ejecutivo para que pueda mencionarnos. Imaginamos que el mismo 19 no se va a poder realizar por cuestiones de las elecciones, pero bueno, conocer cuándo se va a llevar la conmemoración a Juan Carlos, que tanto se merece. Así que en primer punto no quería pasar por alto la fecha de hoy y poder llamar al Departamento Ejecutivo al cumplimiento de la ordenanza, pero más allá de eso, al reconocimiento heroico que Juan Carlos Belomo se merece. Eso por un lado. Por el otro, bueno, también despedirme. Realmente, como dijeron mis compañeras del bloque oficialista y mi compañera de bancada, han sido 4 años que han pasado muy rápido, en donde uno siempre se proyecta muchas cosas, algunas las puede hacer, otras por la mitad y algunas no. La realidad es que yo simplemente quiero agradecer a mi familia, sobre todo a mis hijos, que siempre creo que son los más perjudicados en todo esto, a los que más tiempo le quitamos en pos de la función pública. Así que agradecerles inmensamente a ellos, a mi marido y al resto de mi familia que siempre están. Agradecerle obviamente a mi partido, que siempre ha estado y me ha bancado, y a Juan Carlos Morán, con quien compartí la lista con la cual hoy estoy sentada en este recinto. Agradecerle a mis compañeros, obviamente, a las secretarias de bloque que he tenido, a Ale, a Inés, a Shirley. Agradecerle a usted, presidente, que cuando inicié en la comisión de reglamento compartíamos la comisión y la verdad es que fue de una enseñanza muy grande para mí, así que agradecerle su bondad, su apertura para trabajar y para mejorar los proyectos que iban ingresando a la comisión, así que ha sido, sin ofenderlo, un gran libro gordo de petete para mí, así que muchas gracias. Agradecer a Romy Macharoli,
y a Eliel Navaez, que han sido concejales suplentes y con quienes hemos presentado un montón de proyectos juntos y muchas veces han estado acá en esta silla, pero también siempre han estado del otro lado que no se ve, elaborando proyectos conmigo, así que muchas gracias a ellos. Agradecerle a los secretarios, a Chama, que, bueno, Chamaco fue alumno de Ana y fue profe mío. Y fue profe en teatro y sigue siendo hoy para todos un profe que siempre está dispuesto a cualquier hora, que creo que eso es algo que hay que remarcar y revalorizar de Chamaco, que no existe el horario administrativo. Su conocimiento y su bondad para compartirlo con los demás no tiene límites horarios, así que gracias Chama y gracias Leo por todas las tardes cuando nos cruzamos en las comisiones. Le agradezco a la ciudadanía de Bolívar, espero haber estado a la altura de las circunstancias, así que les agradezco por su compromiso y por todas esas veces que confiaron en mí. Gracias. Uno no concibe cualquier función laboral realizada con vocación y con dedicación si no es mediante el ejemplo. El ejemplo es el mayor capital que podamos portar como seres humanos y que podamos transmitir a nuestras familias. El ejemplo de lo que hacemos, el ejemplo de lo que decimos, el ejemplo de cómo nos comportamos. Sí, es cierto, podemos tener diferencias, pero valga la pena que las tengamos. Estamos en democracia. Son necesarias tenerlas, porque si no sería otra figura política que justamente no sería la democracia. Esa conjunción de ideas que todos juramos cuando prestamos juramento, respetar y hacer respetar. Ojalá que haya estado, uno siempre es muy crítico de las conductas de uno, pero ojalá que haya estado a la altura de lo que me propuse cuando 2 veces me honraron para presidir este cuerpo. Ojalá que haya actuado con la honradez intelectual que he juramentado siempre en mi vida actuar, aun cuando puedan o no estar de acuerdo con las decisiones. Siempre estuvieron guiadas con ese fundamento. Así que se los agradezco profundamente. Es una etapa concluida de la vida y es un momento donde uno, volviendo al remanso del ciudadano sin ningún cargo público, podrá mirar y podrá repensar lo que ha hecho y podrá tomar nuevos bríos para ver cómo encara las nuevas etapas. Es lindo decir, y yo soy partidario de esa idea, de que uno nunca deja algo que siente con vocación, sino simplemente lo empieza a mirar de otra forma. Creo que ese va a ser el camino a transitar en esta nueva etapa de la vida. Y es lo que me voy a esforzar por transmitir a los que me deseen escuchar. Agradecer profundamente a nuestro futuro jubilado, que poco tiempo más van a tener para disfrutarlo. Yo he tenido el privilegio de compartir muchas horas de importantes trabajos. Mucho de lo que se pone a consideración de la sociedad en los esquemas de trabajo de este Consejo son a partir del denodado esfuerzo y la constancia. Yo siempre digo que los iluminados son importantes en la sociedad, pero mucho más importantes son para la sociedad los que trabajan todos los días y en forma constante. Ese es el contenido de una persona que se llama Marcelo Valdés. Trabajar constantemente y trabajar, como dijo decir una secretaria, sin horarios ni feriados. Yo sé que seguramente son redundantes y el otro día escuchaba
un podcast donde hacían referencia a que muy pocas personas en Bolívar tienen el privilegio en vida de tener el nombre de un lugar. Nosotros compartimos la vida con él. Tenemos una secretaría administrativa que lleva su nombre porque se lo ha ganado por mérito propio. Así que, muchas gracias. A Leandro Verdesegar, ya se lo dije el otro día cuando tuve la posibilidad de hacer el uso de la palabra, agradecer que tuvieras la paciencia de mis insistencias y de mis constancias para un camino que creo que es el único que se debe transitar en la vida. Así que también muchas gracias. Volvería a elegirte si volviera a ser presidente, no tengas ningún lugar a duda. Ojalá que a los dos el camino les depare en 2 momentos biológicos de su vida lo mejor para ustedes. Y por último, agradecer y que sepa la sociedad que desde el Consejo Deliberante se hace un gran esfuerzo para defender o exhibir lo que son los méritos o los errores que se puedan cometer, pero se lo hace desde el bien común. Se lo hace sin ningún tipo de cortapisas ni ningún tipo de prebendas hacia nadie. Se puede estar errado o se puede estar convencido y haber acertado en la opción, pero siempre sin ningún cortapisas hacia el concepto de la honradez. Dejamos como presidente un legado que para mí es el más importante de todos, el haber dejado totalmente digitalizado este Consejo Deliberante. Hoy en día toda la sociedad, desde el lugar que esté, puede tener acceso a todo lo que producen y genera este Consejo Deliberante, no solamente en el contenido de las ordenanzas, resoluciones o minutas, sino en el contenido de sus actas. Eso no se podría haber hecho sin vos, Marcela. Así que, y lo sabés, porque creo que los dos coincidimos que sin algo hemos compartido un hito de un antes y un después de este Consejo, es en la digitalización del mismo, teniendo a disposición toda la comunidad, todo el contenido desde estos últimos 40 años de democracia a disposición en una página web. Me siento altamente gratificado de poder haber participado en la idea originaria de haberlo organizado y de haberlo llevado a cabo. Y el resto, decirles a ustedes por último muchas gracias y a todos los que confiaron en mí, en su momento en el actual senador Eduardo Luján Buca, en haber confiado también y compartir esa decisión en el actual intendente Marcos Emilio Pisano, y espero que simplemente sepan que he puesto lo mejor de mi capacidad y lo mejor de mi persona en pos de todos esos conceptos que hemos estado hablando y que todos ustedes han traído a colación. Así que muchísimas gracias. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.
38 años se cumplieron de la desaparición física de Juan Carlos Belomo, hubo acto en el monolito, hubo acto en el cementerio, nosotros tenemos lo del monolito, volvió a haber problemas con el tema del sonido, no había sonido, bueno, hay cosas que me parece que se tienen que resolver, no había habido sonido tampoco en el acto que hubo a San Martín por los 40 años de la democracia. No cuesta tanto llevar un equipito, conseguir, aunque sea de alguno particular, ¿no? Alguno de la comisión directiva tendrá de esos para hacer karaoke en la casa. Bueno, me parece que no cuesta tanto, encima un día de viento, donde, bueno, para que hablaran simplemente a capela, era para que no se escuchara, bueno, no hablaron como siempre en el monolito, vinieron a hablar al lado de la vereda porque obviamente no había amplificación, así que bueno, cosas para corregir de el Comité Radical, que sigue siendo el que organiza esto, ¿no? Volvió a hablar Alfredo Carretero, que se refirió al acto, a la fecha, al recuerdo, volvieron a pedir para que el acto lo organice la municipalidad. Fue una de las fotógrafas del municipio, pero se fue al ratito, o sea, evidentemente iba a ir a alguna autoridad municipal, que no terminó yendo finalmente al acto de Juan Carlos Belomo. 38 años de la muerte de Belomo, este fue el acto. Bueno, he intentado hacer un breve resumen de qué fue lo que pasó ese día. Un poco observábamos antes de comenzar el acto y veíamos que siempre somos los mismos, pero me parece que siempre es importante recordar qué fue lo que sucedió ese día y no dejarlo en la memoria y que se pierda en la memoria. Me parece que hay que traerlo siempre y revalorizarlo. Corría el año 1985, las lluvias no daban alivio y las preocupaciones comenzaban cada vez a ser más fuertes. El intendente de aquel entonces, Alfredo Carretero, junto con su departamento ejecutivo, trabajaron incansablemente en dos comisiones a los fines de proteger Bolívar, la Comisión Hídrica y la Comisión Vial. Estas dos comisiones tomaron como uno de sus objetivos principales proteger a la ciudad y a los vecinos del avance del agua. Nada era fácil. El canal Ameguino, que regulaba el caudal de las cuencas de la región, rompió su tapón y desborda el agua de la laguna de las Encadenadas a la cuenca del Salado. Este hecho provocó el arribo del agua a la ciudad, que el arribo del agua a la ciudad fuera inminente. Una ciudad entera estaba preocupada. El agua, cada vez más fuerte, estaba cerca del casco urbano. Y si no se hacía algo, no solo la ciudad de Bolívar estaría en peligro, sino también ese caudal ponía en peligro incluso a Ale. Esas masas de agua era contenida por la ruta 226, que no contaba con los puentes suficientes y terminaba trabando como contención al agua que corría, por lo que era fundamental tomar una decisión. Había que decidir entre transgredir órdenes que venían desde la provincia o proteger un pueblo. Y esos hombres no lo dudaron. Las diferentes instituciones y las fuerzas vivas locales habían unido sus fuerzas para proteger a la ciudad de las inundaciones. Juan Carlos Belomo participó activamente de las tareas de defensa organizadas y llevadas a cabo por el gobierno municipal, las fuerzas de seguridad, los bomberos voluntarios, gran número de vecinos e instituciones locales. Todas las fuerzas políticas de Bolívar, encabezadas por su intendente, no dudaron en proteger a la ciudad, y así fue que decidieron ir a negociar el corte de la ruta para evitar daños mayores. Cruzaron 3 lanchas desde nuestro lado del margen del agua, donde quedó gran cantidad de vecinos que se acercaban preocupados a ver qué sucedía. Al margen, del otro lado, se encontraba el ejército, con órdenes de impedir que se dinamitara la ruta. El objetivo era claro: lograr realizar los cortes necesarios en la ruta para proteger una ciudad entera. En una de esas lanchas viajaba Alfredo Carretero, criado Juan Carlos Belomo. Esta lancha tuvo un desperfecto en su motor y terminó golpeando con piedras que, debido a la gran fuerza del agua, provocaron que la misma se diera vuelta. El resto de los ocupantes lograron sujetarse de las alcantarillas, pero Juan Carlos no tuvo la misma suerte y fue llevado por la corriente de agua. Esta historia, que quienes vinimos año tras año a este monolito la recordamos, recordando a Juan Carlos, hay que agradecer la grandeza y valentía para protegernos a todos nosotros de las corrientes. Juan Carlos no puede ser olvidado, no puede ser un héroe silencioso de Bolívar, no puede ser solo un héroe del radicalismo.
es necesario contar esta historia. Es necesario que esta historia esté realmente dentro de las fechas que se recuerdan en las instituciones de Bolívar, en las escuelas de Bolívar, provinciales y municipales. Muchos años hemos escuchado el reclamo y es necesario que todos sepamos que este reclamo también cuenta con las voluntades y las fuerzas de toda la dirigencia política, porque es un reclamo que tiene una ordenanza aprobada por unanimidad del Consejo Deliberante y es necesario que se cumpla con ella. No alcanza con que Juan Carlos tenga una escuela con su nombre, tenga una calle con su nombre o tenga un monolito si ese nombre está vacío. A ese nombre hay que llenarlo de toda esta historia que hay detrás, de todo ese heroísmo que Juan Carlos tuvo al no pensar en nadie más que en todos nosotros, en todos los vecinos de Bolívar. Muchas veces he venido al acto y hemos escuchado quién era Juan Carlos. Juan Carlos era un hombre como nosotros, como cualquiera de nosotros de los que estamos hoy acá. Una persona joven, con una vida por delante, que tenía familia, tenía hijos, una mujer que lo esperaba, una madre, hermanas que las vemos siempre que nos acompañan. Y no podemos dejar que ese nombre quede solamente en un nombre más de la ciudad, de una calle. Tenemos que llenarlo de historia y para eso tenemos que no solo venir acá, sino que también exigir que el Departamento Ejecutivo cumpla con las ordenanzas que permiten que Juan Carlos Belomo no solo sea un héroe del radicalismo, sino que sea realmente un héroe de toda la ciudad de Bolívar. A partir de este año, también tenemos una ordenanza que dice que este acto en el que estamos hoy presentes, y que nuevamente es un acto organizado por el radicalismo, debiera haber sido un acto organizado por el Departamento Ejecutivo, en donde no solo debería haber estado la escuela que lleva su nombre, que gracias por tener una escuela que propuso llevar el nombre de Juan Carlos Belomo y que la población fue a votar y tuvo una gran mayoría de votos afirmativos para que llevara su nombre. Tienen que estar todas las escuelas aquí presentes y poder escuchar esta historia para saber qué es lo que realmente sucedió. Por eso, no solamente es necesario que estemos nosotros, es necesario que estén todas las instituciones, todas las fuerzas vivas de Bolívar, y es necesario que este acto no sea un acto del radicalismo, sino que sea todo un acto del Departamento Ejecutivo, del Partido de Bolívar, y que nos podamos encontrar no solamente los radicales o algunos que estuvieron en ese día, porque vuelvo a recordar, no solamente fue el Partido Radical el que se unió para evitar que las aguas entraran a la ciudad, sino que fueron todas las fuerzas políticas, y todas las fuerzas políticas es necesario que reconozcan a este héroe bolivarense. Juan Carlos Belomo es un héroe bolivarense y así quiero que lo recuerden. Muchas gracias. Patricia lo decía y yo lo hemos venido peleando durante mucho tiempo. Este es un acto que está mucho más allá de la Unión Cívica Radical, es un acto de todos los bolivarenses y hemos pedido durante muchos años que se haga el homenaje que corresponde, parando una hora todos los 19 de noviembre, invitando a las cámaras comerciales, invitando a las sociedades, invitando a los partidos políticos y especialmente a todas las escuelas para que nos acompañen en este acto que tiene que estar organizado. En eso coincidimos totalmente con Patricia, por la municipalidad, por el Departamento Ejecutivo de la municipalidad. Seguiremos bregando, a mí ya no me quedan tantos años, hace un montón de años que he venido bregando por esto y algún día se va a concretar, seguro que se va a concretar, porque uno tiene que insistir. Yo no entiendo, no voy a entender nunca, no voy a entender jamás por qué no se hace esto. Es hasta tiene un sentido de mezquindad política tener que hacerlo, porque todo lo que estuvimos en aquel lugar pertenecíamos a distintos partidos políticos. A mí me tocó en aquel momento conducir el municipio y tener que tomar la decisión final, pero fui acompañado por toda la gente. Yo recuerdo acá frente a la estación 3.000 personas con sus hijos cargando tierra durante un par de meses que le traíamos con la municipalidad para solidificar las defensas. Las llevamos por ferrocarril. Yo recuerdo el apoyo total de la gente. Y bueno, hubo que tomar esa decisión, se tomó como debía ser.
y todo había salido bien, pero tuvimos esta mancha de la desaparición de Juan Carlos en un acto de acompañamiento. Juan Carlos amaba a su pueblo y especialmente amaba a la ciudad de Bolívar porque había desarrollado así su actividad y murió luchando. Nos podía haber tocado a cualquiera de nosotros ese día, pero le tocó a él. Vaya a saber por qué designio de Dios ocurrió eso, y quedó una familia trunca con 3 hijos que también tenemos que recuperar para que vengan a Bolívar estos actos, y hay que seguir trabajando en ese proyecto. Gracias, Patricia, por tus palabras, porque además de lo emocionante está lo sincero de pedir que esto se haga mucho más amplio. Así que yo les agradezco. Seguiremos luchando por esta causa, que en ningún momento va a ser una causa perdida, por lo menos cuando estemos nosotros y la familia de las hermanas de Juan Carlos, que siempre nos han acompañado. Muchísimas gracias a todos. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás. Anteo Gasparri para muchos es un barrio, para otros es un médico.
para otros un político, para otros alguien que ganó una elección en 1962 y no pudo ser intendente porque la derogaron, la dejaron sin efecto. Bueno, de Anteo Gasparri, aquel médico para muchos, ya les digo, político, y para los demás acá transformado en un barrio, fue un político no bolivarense, nacido en Italia, que por distintas cuestiones abrazó Bolívar, se vino a hacer 3 años de secundario, porque vivía en Pehuajó, y en Pehuajó no había para terminar el secundario, está en el Colegio Nacional, se va a estudiar a La Plata medicina y decide volverse a Bolívar. Y ahí empieza la historia de Anteo Gasparri, que después abraza la causa peronista y todo lo que entiendo que algunos saben. Gino Gasparri es uno de sus hijos, es el del medio, y es quien nos cuenta la historia de su padre. Esta es la primera parte, la segunda la vamos a ver en el programa de la semana que viene. Es una nota que grabamos en pandemia, por ahí van a ver algún barbijo, pero bueno, es una nota que teníamos preparada para estas fechas en las que tenemos algún faltante de nota, y vamos a aprovechar para la historia de Anteo Gasparri, la primera parte, por Gino Gasparri, uno de sus hijos. Gino, historia de Anteo Gasparri. Sí. ¿Dónde nace Anteo? ¿Se viene al país como inmigrante con los padres de muy chiquito? ¿Cómo es esa historia? Sí, claro. Nació en Macerata, Italia, provincia de Las Marcas. Queda un poquito más arriba que la altura de Roma, sobre el Adriático, como yendo para el Véneto. Bueno, y vino de 2 meses, 3. Tenía una hermana mayor ya nacida, tía Clarita. Y nació el 5 de agosto de 1921. Sí. ¿Y él contaba por qué se vinieron los padres? Porque y la guerra... Era la posguerra, Italia había quedado devastada. Había ido a una guerra prácticamente sin motivo, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, con el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, una inflación desaforada, perdieron los 600.000 que citaba Mussolini siempre, mártires, ¿no? Mucha población civil, y quedó devastada, con una inflación, emitieron mucho en 4 años, del 14 al 18, y bueno, fue ¿Su abuelo qué profesión tenía? Era de la construcción, ingeniero del ferrocarril. Vino, claro, en ese tiempo él había estudiado en Milán, que eran las dos, Milán y Londres, la cuna del ferrocarril. Y ahí vienen, ¿y a dónde se instalan en Argentina? Y yo no estoy bien seguro, porque mi padre hizo algunos años en el San José, en La Plata, que es un instituto religioso. Tiene primaria, secundaria, ahí en 11 y 51, 9 y 10, 11 y 12, ahí por el Automóvil Club, ¿viste? ¿Te ubicás? Sí. No sé si habrá estado ahí, pero varios años los hizo en Trenquelauque. En Trenquelauque. ¿Con su abuelo también viviendo? Sí, siempre. Claro. Él con la cuestión de el abuelo Gino estaba en el departamento de vías y obras. O sea, fueron los años de expansión del ferrocarril con los ingleses. Claro. O sea, donde había obras de desvío, galpones de encomienda, plantas de silo, embarcaderos de hacienda, estaciones nuevas, ¿no? Muchas veces los productores donaban a la empresa el predio y hasta le ponían el nombre de ellos. Claro. Por citarte Iturregui, por ejemplo. Claro, exacto. Bueno, y de Trenquelauque vienen para Pehuajó. No, como no funcionaba para nada, no había secundario, pagaba una pensión a la familia Polverini en Pehuajó. La hemos visitado algunas veces. Una familia con comerciantes, con mueblería. Y bueno, y es la que nos regalaron el Lastrum del año 70.
Vivió 18 años el Salchicha. ¿Y se vienen para Bolívar? Primero y segundo va al Nacional de Trenquelauquen. En la secundaria ya. En Peguajó. Sí. Y bueno, ya cuando le toca ir a tercero, se abre acá o ya había empezado, y engancha justo para hacer tercero, cuarto y quinto acá en el Nacional de Bolívar. Estaba en formación, ¿no? Claro. Y ahí decide, él ya tenía, lo hablaron a eso, ya tenía decidido irse a hacer medicina. Y supongo que sí. Sí. Supongo que sí. Y ahí se va a La Plata. Creo que el abuelo consiguió traslado a La Plata allá por el año 38. Sí, cuando él termina. Ahora lo que no sé cuándo edificó, ahí en el barrio de Ferrocarril, ¿viste? En La Plata. Eso me queda lo mismo que lo del Colegio San José. Yo no sé si fue al principio que fueron a La Plata o después de Trenquelauquen. Y antes, me olvidaba, en 1924 estaban en Bragado. Y es cuando nace la hermana menor de tía Amalia, que precisamente se conocen con Hilda por ser compañeros de secundario. Hilda con tía Amalia, en el Liceo Víctor Mercante, viste que vimos la promoción 42. Claro. Sigue dependiendo de la Universidad de La Plata. Y en vez de 5 años son 6, y se tiene, los egresados tienen libre ingreso a las carreras de la Universidad de La Plata. ¿Y él se recibe en cuánto tiempo más o menos? Y en ese tiempo eran 7 años. Más o menos ya para el 46 estaba recibido. Y bueno, en ese tiempo era practicante menor, practicante mayor, que equivalía a la residencia de ahora. La residencia de ahora es posgrado. En ese tiempo, yo no sé si era pregraduación o... creo que no podías ejercer por fuera del hospital escuela. Bueno, a su vez se hacía la tesis. Esto fue en el hospital italiano, en ese tiempo era escuela. ¿Y de ahí él cuándo retoma Bolívar? ¿Y por qué Bolívar? Porque teniendo tanto... Y le había quedado de su paso por acá, claro. El muchacho, y bueno. Hasta está la anécdota era compañero con el doctor Numa Cusimano, que Cusimano era de Berizo, habían sido compañeros. Hasta la anécdota dice, nunca la sentí de boca de él ni de mi madre, que venían en el tren. ¿Vos te acordás? Pasaba a las 3 de la tarde por acá el tren Sí. Bueno, y dice que tiraron las monedas a ver quién se quedaba en Bolívar y quién en Ordampilleta. Está la anécdota. Tiraron las monedas, viste, llegando a la estación acá, a ver quién se bajaba y quién seguía. Y bueno, no sé, nunca lo... Perdón, te vuelvo un poquitito atrás. ¿Vos sabés cuál fue la tesis de Anteo? ¿Y si hizo alguna especialización? ¿Sobre qué tema trataba la tesis? Gastrectomía total, que era una operación muy en boga en ese tiempo, ¿no? Había muchas esperanzas, sobre todo para el cáncer invasor de estómago. Sí, hizo eso, sí. Tengo la curiosidad, ¿no?, alguna vez consultarla. Calculo que me atenderán en la facultad para poder leerla. Y era la otra pregunta, era si había hecho alguna especialización, si él se especializó en algo en particular. Y él era cirujano. Cirujano. ¿Listo? No había, se trabajaba, prácticamente no, se seguía después, pero no te daban en realidad lo que más hizo su especialidad fue neumotisiología, es decir, pulmonía y tuberculosis.
Él estuvo un año, lo habían aplazado en enfermedad infecciosa, así que en ese tiempo te hacían que hacer un año, dedicarle medio día. Así que salió bien en el Hospital San Juan de Dios, que es siempre un referente de infectología, actualmente. Siempre, ¿no? Fue el primitivo hospital de la ciudad. Hay una placa que recuerda el paso de don Arturo Ilias, el doctor, el presidente, derrocado, lamentablemente. Y bueno, en alguna nota que alguna vez le hicieron, le decía que iban en chata. Lo habían hecho bien lejos por la parte, ¿no?, de aislamiento de personas, de los pacientes. Y está, claro, en 25 y 70 o 68 lo ubicaban en San Juan. ¿Sí? Claro. Ahí hizo la residencia Osvaldo Turula, Osvaldo Iriarte, la residencia de oftalmología. Y el doctor Darrechi. Perdón, si Anteo hoy viviera, ¿cómo hubiera estado frente a la pandemia que estamos viviendo? Como digo, como médico. Y sin parar. Era su pasión. Y no, hasta la médula, te puedo asegurar que yo siempre me acuerdo, no hizo otra cosa que medicina, mi viejo. Fíjate que no se inclinó por el deporte, poco la traía, la música, se cantaba en tango, lo sumo. Pero no le deporte, nada. Pero no le traía gallino, pero vos tenés... Pero un hombre con una profunda vocación de servicio, más allá de un político, ¿no? ¿Recordás? Nos mostraste fotos de... Muy... Él con boxeadores, sí, en Bolívar, con ciclistas famosos. Sí. ¿Por qué tenía, atendía? Sí, pero él no practicó nada. Claro. En sus últimos años, ¿no? Para mejorar un poco su hipertensión arterial, que fue la que lo derrumbó, caminaba. Pero después no. ¿Él participó ya en la universidad en política o...? Sí, él tenía mucho contacto con su época de estudiante, vendía libros y era... un día, mire, me trae a colación, ¿no? Ahí cuando mi madre, no sé si estaría en los primeros años de farmacia, ciencias exactas, la llama, no sé si el rector o un tipo de jerarquía, señorita Moyo, dice, la llama, ¿viste? Imagina, una muchacha de 19 años, no sé si era en el fin de, ya conversaban entre ellos, porque con tía Maya eran muy compañeras, y con el básquet, tenían equipo universitario, ¿viste? Ahí, en el barrio de nosotros y atrás del Nacional, las canchas. Y bueno, dice, señorita, dice, ¿usted anda con ese facho? Tenga cuidado. ¿Te imaginas? En la época de los mercantes, uno era gobernador, el otro era, no sé si eran sobrinos, hermanos, eran conservadores de filo peronista. Eran tipo con una profunda atracción por lo social. Sí. Así que mira, ¿te imaginas? Mi padre cómo se habrá puesto una muchacha. Sí. Que te llamen un jefe, ¿no? ¿Y a ella la conoce por su tía dónde? ¿En La Plata? En La Plata, en el colegio, sí, en el liceo. ¿Su tía más chica? Claro, la tía más chica era del año 24. Y era como mamá, sí, la misma, el mismo liceo. Ahí vieron que les mostré toda la... y se reunían a veces, después de 50 años, yo siempre la llevaba, la iba a buscar. Hay una señora ahí en 50,
casi llegando a 13, de Spinelli. Mira, un día voy tarde, ya voy a buscarla como si fuera hasta ahora, y estaban, eran bastante, y se pusieron a hacer una parodia de una obra de teatro que habían representado en la época estudiante, en el ámbito, ¿no?, de estudiantil. Y mirá, mamá era una memoria asombrosa, era como un archivo, pero y no sé, te imaginas, 50, 60 años después se acordaba el libreto de quiénes eran los personajes y le fue explicando: vos eras esta, dice, vos eras este personaje, vos aquel, vos tenés que decirle esto. Y se reían, te imaginas, con copadas también, te imaginas. Anteo se baja, claro, en el 40 y algo. Viene acá, exacto, en julio del 47. Julio del 47. Se baja en la estación de ferrocarril. ¿Empieza a trabajar dónde? ¿Se viene ya con algún contacto para trabajar? ¿Él No. Y sí, conocía, sí, claro. Iba el doctor Longobardi, el doctor Pasotti, Keila Leonetti. Están en el libro Cabrero. Te conté yo, viste que está Cruchet, director, y están 4 mujeres a su izquierda, 4 a su derecha, y sentadas, y posterior está, creo que son 8 varones más. Están 40, no sé de quién. Bueno, están en el libro Cabrero, está. Papá es el primero de la izquierda del lector. Me había olvidado. Mira vos, mamá se acordaba, era la obra Casa de Muñecas de Enrique Ibsen. No sé si era noruego, sí, o danés. Besito tu profesión. Sí, Casa de Muñecas. Casa de Muñecas. Una obra muy social, muy política. Muy. Ya mamá se acordaba. Muy feminista, muy. Personajes, los libretos, todo. Así que fue. Y organizó ella: vos sos esta, vos sos el otro. Acordarse los libretos, ¿no? ¿Y él empieza a trabajar dónde cuando llega? ¿Viene a la asistencia pública? Creo que no, a lo mejor con el tiempo, porque él viene en julio del 47. Claro. Y creo que vivía ahí frente al cuartel de bomberos, en el departamento, y venía mucho la madre a quedarse. La madre ya instalada en La Plata, digamos. Claro. Y cuando se casan, en el 49 vienen a vivir, cuando yo les dije, ahí en la esquina de Boichí, en el Alce, el actual Alce. Y de ahí se cambian a calle Mitre, la casa de Manolo Chatrubera, en la sazón, pequeños años. Hoy es del ingeniero Alberto Noceda, lo ubicás, creo que está ahí. Bueno, este muchacho la refaccionó toda, ¿imaginas? ¿Ahí nacieron ustedes? No. Y en el 52, mayo del 53, estaba así, mamá estaba embarazada de Aldo y vienen a vivir acá a la esquina de Venezuela 200, que era precisamente de un médico que se había ido de Bolívar, el doctor Segura, que era cuñado del doctor Capredoni. La había edificado especialmente para la esquina, estaba hecha para consultorio y sala de espera. Después papá empezó ahí a atender. Pero ya antes tenía consultorio frente a la Galería Prada, viste, de los Carlitos Manzano por acá. Ahí atendía con el doctor López, que era un hombre muy grande, que vino a la asistencia, un hombre que había estado muchos años en Francia, un especialista de piel, un hombre ya casi bastante anciano. Hay algunas fotos acá de la asistencia. ¿La asistencia que estaba al lado de la comisaría? Claro, la asistencia, claro, estaba totalmente aparte, es como si fuera la guardia de ahora, toda
consultorio externo y urgencias se hacían en la asistencia. ¿Y dónde operaba? Porque viene un cirujano y había que aprovecharlo, o sea, y al principio en el hospital Sanatorio Bolívar, lo que no podía hacer ahí en la asistencia. Y después una cosa que me quedó hueca, no sé si alguna vez concurría a cirugía del hospital, creo que era si lo pedía algún paciente en especial. Claro. Así me contó. Y él empieza con el proyecto de su propia clínica, digamos, ¿no? Y la clínica de Rivadavia comienza en el 1955. Mío fue el primer nacimiento. Y ahí está más o menos hasta el 62, en sociedad con el doctor Arturo Fuente. Fuente como tocoginecólogo y como cirujano. Y bueno. ¿Eso en la esquina? No, eso en... No, Rivadavia 34, frente a la estación, a la plaza. La plaza. Por ahí. La que sigue, claro, exactamente. Ahí había ya internación, cirugía. ¿Eso era Sanatorio Bolívar ya? ¿O? No. Clínica San Carlos se llamaba. Clínica San Carlos. Está en el álbum de Bolívar. Mira, lo tenía prestado yo, nunca más. ¿Viste los libros esos que se prestan? Años tuvo en casa, que es del año 58. Sí, que estamos... 75, sí. ¿Eh? ¿El del 75 aniversario? No, un álbum de Bolívar, no tiene nada que ver con el aniversario. Creo que lo hizo un tal Damiano o Lanzoni. No, Lanzoni. Lanzoni lo hizo. Sí, pero es el álbum del 90 aniversario, como decir. Sí. 50. Porque estamos nosotros, estamos Aldo y yo, dice Galería Infantil. Claro. Y entre los mayores está María Inés Longobardi. Ese es el del 75 aniversario de Bolívar. Claro. Sí, te vi. Claro, está así. Y de las mayores de todas está Graciela Bach y el hermano. Y yo debo ser porque ya de Enzo no figura. O en esa época que lo estarían redactando no habrá llegado. Pero estamos los dos. En el álbum de toda la gente que vive. Y está la foto de la clínica San Carlos, de calle Rivadavia. Y está Fuente, Anteo ahí en el quirófano, la camilla. Y está la jefa de enfermería, Trinidad Tochi, tía del pelado, ¿te acordás? De los carniceros. Inclusive del quirófano. Claro, esa. Y después de la sala de espera, la parte internación, la cirugía y maternidad y radiología. Ese garaje, viste, que da a la Rivadavia. Sí, ahí estaba el aparato de rayos. Y después era fondo, daba ya con el Banco del Oeste, mira, 50 metros fondo. ¿Y quién es el primer bolivarense que nace en esa clínica? ¿Y quién les habla? ¿Inauguraste esa clínica? Si era un diluvio, me acuerdo, mamá contaba que la llevó Antonio Iglesias, ¿te acordás? Enfrente de casa, Antonio Iglesias y Paca. Tenía taxi y era un diluvio, el pueblo inundado. Y papá, mira, lo había llamado Cusimano en la Pilleta por una cesárea. Así que no podía volver de la inundación de la tierra. Así que vino en avión. Hay que recordar que no había ruta. Camino tierra. Camino tierra. Por el costado de la vía. Claro. ¿Vino en avión? Sí, lo trajo uno de los campeones ahí de la estancia del Deseado. Claro, sí, era imposible. Para atender el parto suyo. No, yo ya nací. No, ya nací, fue como tiro. Ya, mamá, claro. Tenía, claro. A mamá le fue mal tuvo después de Aldo. No sé por qué, por primeriza o Fuente le había recomendado que lo tuvieran en La Plata. Y bueno, efectivamente, Aldo nació en La Plata.
Y bueno, en el porperio tuvo una peritonitis se salvó, bueno, y casi no hubiera venido yo, ¿viste? Porque en ese tiempo iban derecho a la recesión del útero, a la histerectomía total. Entonces, peritonitis puerperales son graves. Y mamá siempre recuerda que allá los médicos no la trataban, ¿viste? Esto sería más o menos, el porperio se entiende, el periodo donde los órganos genitales vuelven a su lugar, al estado, es como que el útero que se achica a su tamaño natural. Bueno, se llama peritonitis, pelvis por la pelvis baja, ahí trabaja el proceso. Bueno, y parece que los médicos la trataban, ¿viste? por el hígado, por digestión. Y hasta que la abuela Vina agarra el teléfono, mire que esto, y lo llama papá, lo llama. Y bueno, la cuestión que en ese tiempo no había en tren, ¿te imaginas? Y llega allá y la ve y bien tentada, habla duro, febril. Che, ¿y esto? Y la atendía el cuñado, el esposo de la tía Amalia, que era médico cirujano ya un poquito mayor que mi padre, del hospital español. Che, ¿vos no viste esto? ¿Y esto? Y no sé, bueno, vamos a hacerlo urgente. Y bueno, se operó, se drenó, ¿viste? Y conservaron el útero. Por eso que, bueno, así fue. Pasó un mal rato, te imaginas que tuvo que suspenderle la lactancia, todo. Aldo tenía 20 días. Siempre lo recuerda como. Dice que mi madre, qué inteligente que era, decía mamá de la abuela. Ya estaba de mal en peor. Así que tuvo, ¿viste? Esa clarividencia de llamarlo papá. ¿Y los otros, ustedes dos nacen acá? Sí. ¿Son bolivarenses? Sí. ¿Y en qué momento se separa de Fuentes y se viene solo a...? Y allá por el 62, o 61, sí. Y se viene, él se instala como policlínica, es decir, sin cirugía, sin maternidad, consultorios externos, en Balcarce 144, donde supo funcionar la fiscalía. Claro, por el juzgado de paz, por ahí. Pegado, al lado, exactamente. Y bueno, ahí funciona hasta el 66 más o menos, y entre esos años se produce la sala de remate en la esquina del escribano Francisco Orlando, resulta comprador. Y bueno, hay una anécdota muy simpática, ¿no? Dice que creo que remataba Maineri, había salido judicial, y bueno, estaba muy peleado, y bueno, había una hinchada popular ahí en el remate, y no bajaba el martillo, ¿viste? Una chirolita acá, otra chilejita, y empezaron a que le baje. Así que agarró el micrófono Jacinto y comprendo ¿cómo se llama? Pero este es un remate público, dice, y esto, o sea, está todo por ley, así que por favor, vamos a seguir con la... Y cada el ratito empezaban de vuelta, ¿viste? Y al final resultó comprador él. Estuvo unos años cerrada, porque tenía la escribanía en la esquina y vivienda el resto. Con entrada, sí, tenía entrada por la esquina como ahora, y por la valle. Dependencia de servicio, y en el fondo estaba donde lamentablemente se alojó.
don Francisco Orlando. El padre de Pachín, de Eduardo, de todo. Claro. Ahí está, en el lavadero fue. Y bueno, después ya empezó ya en Coso venían especialistas. Venía el doctor Bustamante, otorrinolaringólogo. Eso ya en la Valcarce. ¿O en la Rivadavia? Sí, en la Rivadavia empezó a venir Bustamante. Pero, bueno, yo no sé cómo me salvé de la amidalectomía, en ese tiempo era lo que se practicaba, ¿no? Hoy ya quedó desterrada prácticamente. Tiene mucho que ver con los órganos inmunocompetentes. Entonces hay que conservarlas a mansalva. Antes, en anginita, pum. Hacían anestesia tópica, una amigdalotomo que era como un sacabocado y te lo esperaban de sentado. Tenían enfermeras y gritaba. Hacía 4, 5, 8, 10 y venía todos los meses. Vino 25 años seguidos. Y era de la edad de Anteo, más o menos, Arturo Bustamante. Estaba ahí por la calle San Juan, en Constitución, en Buenos Aires. Y ya después creo que dejó, vino hasta la clínica de Boca, ¿no te decís que te hizo vos? Bustamante, ¿no te operó vos en la modelo? No. Pero hasta esos años, ¿no? Vino, sí. Y el último tiempo ya dejó la parte general y hacía oído interno. Los trasplantes cocleares del Caracol. Anda muy bien eso para gente que recupera mucho de audición. Después había especialista en piel y había dos hermanos Scheckman. Uno de reumatología y el otro de alergia e inmunología. Después venía un gastroenterólogo, creo que era del Hospital Durán, Ruchelman, Israel Ruchelman. Y en ese tiempo viene como radiólogo Oscar Giaquinto, en el 62, cuando abre en Valcarce. Y a su vez incorpora un aparato, ¿no? Un Siemens 500 mAh, que era... Un 0 kilómetro. Oh, Siemens, te imaginas, era lo que había. Los demás no estaba ni en japonés, ni en chino, era Siemens alemán. Y 500, porque el que estaba allá en Rivadavia era 250. Y ese se lo quedó Fuente. Y era la cuenta de un día charlando ahí en la comería de López, me pongo a charlar con Lali, radiólogo, no sé, fallecido. Y nos ponemos a charlar de esos años, dice, mirá, ese lo tuve yo, dice, cuando me inicié acá en la San Cayetano, se me fundió. Ya te imaginás, había dado todo lo que podía, y lo usaban siempre a 250 porque eran aparatos chicos, era fijo pero chico. El otro era el doble. Dice, lo quemé yo, dice, no sirvió más. Yo en ese tiempo era dramático la reparación, se quemaba un tubo y no venía ni acá ni imaginá. Y llamar a un técnico a Buenos Aires, imaginá. Chino, nombraste vos los colaboradores, los socios, el personal profesional que compartía esos tiempos en la clínica, en los sanatorios con Anteo. ¿Te acordás de algunos nombres de enfermeras, enfermeros, la gente común de Bolívar que no tenía título? Sí. ¿Te acordás? Sí, Trinidad, que era una mujer muy capaz, de la obstetra que les contaba hoy, Angélica Crespo, Raquel Gargiulo, Raquel Bazán era, Gargiulo era el marido, electricista, Blanca Garín, y sí, de nombre Raquel Holgado, Elida Rodríguez y muchas. Una hermana del padre Quinn trabajó con él, pero no en la clínica sino en el sanatorio
Sanatorio Bolívar, que era Capredoni, Fernández López y Edmundo Bacareza. Eran los tres por aquellos años. Y bueno, en este interín, cuando cierra San Carlos, continúa con cirugía en el Sanatorio Bolívar. Y allá por el 57 vienen Guiani y Noel, ya como socios, y abren la clínica. Y un poquito más para acá, sobre los 60, Jorge Garbini, con la clínica central. Portela estaba con Predoni. Hay una foto por acá de Predoni, Portela, Jorge Serna, odontólogo. Y en ese tiempo lo de la asistencia eran, que vinieron grandes todos, Cacho Moreira, Serafín Alfonso, Ferreira, Eva Cobos, Ignacio Cobo. Eran, claro, cuando iba a casa, andábamos por los techos nosotros, venía a vacunarnos. En ese tiempo hasta la escuela de campo iban con el desbande que se armaba. Disparaban los muchachos como si fuera un hormiguero pateado. Creo que... Punto final para la Hablemos de Política del día de hoy. Veremos cómo se desencadena todo. El próximo domingo estaría asumiendo el próximo Consejo Deliberante y el próximo Intendente, que repite, va a volver a ser Pisano. Y seguramente tendremos también el acto de asunción, veremos la hora y demás en que va a ser y el día, el acto de asunción de los nuevos consejeros escolares, que seguramente tengan su acto posiblemente en el Cine Avenida. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos una vez más. Mil disculpas a los que no nos logran escuchar en la señal 2 del canal 7 de Cablevisión. Insisto, síganos por acá en YouTube y lo van a escuchar mucho mejor. Hay algunos problemas que no tienen nada que ver ni con la productora ni con nosotros, pero bueno, son temas que no se terminan resolviendo y a la gente no le llega el mejor producto final. Por eso les digo que en nuestro canal de YouTube nos pueden ver cuando quieran. Ya a partir de que este programa se emite, está subido a nuestro canal de YouTube y ahí pueden disfrutar de todas las notas que ha tenido este programa y también de los programas anteriores. Gracias por estar del otro lado, que la pasen bien. Chao. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.